la ciudad de Mendoza y a toda Argentina. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gran cimbronazo político allí nacional con repercusión internacional. Bueno, Delcy Rodríguez, que ha asumido el mando del país, ya se tenía un poco en cuenta este posible escenario desde hace un tiempo, ¿no? ¿Esto es así? Sí, la verdad, la posibilidad de que Delcy Rodríguez fuese la persona con la cual Estados Unidos se entendería, Ujú. comenzó a sonar hace un par de meses, especialmente filtrada por medios de Estados Unidos, donde se hablaba de una negociación entre bastidores en medio de la presión militar creciente de Estados Unidos en aguas del Caribe Oriental frente a aguas territoriales de Venezuela, que como ustedes saben hubo una concentración de una docena de barcos poderosos de guerra y unos 15.000 efectivos militares. Todo esto encabezado por el Gerald Ford, que es el portaaviones más poderoso del mundo. Entonces, en ese contexto, se esperaba que se podría concretar la amenaza de Estados Unidos y paralelamente estaban negociando con el propio Maduro para intentar un cambio. Ujú. El trasfondo de esto es que yo diría que es un cambio gatopardiano, es decir, hay que dejar claro que el régimen chavista que se define como popular, militar y policial sigue en completo poder en Venezuela. Eso no ha cambiado por nada. De hecho, Delcy Rodríguez era mano derecha de Maduro Claro. y una de sus ministros importantes a cargo del manejo de la economía y de la estratégica e importante industria petrolera. Claro, como vos remarcás, bueno, mano derecha de Maduro, ella fue responsable en un momento de amenguar el desborde inflacionario, ¿no? Con un plan o con una estrategia que ella de alguna manera pactó, trazó. ¿Esto es así? En parte, En parte. porque ella se asesoró de economistas Ujú. que trabajaron con Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y son sus principales asesores en materia económica. Ujú. Pero de cualquier forma, en Venezuela la economía es uno de los problemas fundamentales para las personas comunes. Claro. Y de hecho es uno de los motores de la migración, es una de las cosas que ha determinado que cientos de miles de personas salgan cada año del país buscando nuevos destinos, entre ellos a países amigos como Argentina, por cierto. Pero la economía aquí está muy mala. Para que tengas una idea, la inflación debe haber estado cerca de 500%, la más alta del mundo en 2026, con una economía paralizada que está muy por debajo de sus potencialidades. Ese es un punto, por cierto, que entra en esta discusión, porque según Estados Unidos, todo esto está en realidad movido por el petróleo y por el ánimo de reflotar la industria petrolera, que podría ser una de las más importantes del mundo de nuevo, aumentar la producción en beneficio de Estados Unidos y, según Donald Trump, de los propios venezolanos y del continente americano. Omar, y el mensaje más reciente de Delcy Rodríguez en el que ella omite hablar o pedir la liberación de Nicolás Maduro, ¿a qué lo atribuís esta baja de decibeles y optar por esto de bregar por un diálogo diplomático con los Estados Unidos, evitar la escalada del conflicto, pero esta cuestión ya prácticamente de no aludir a Nicolás Maduro en su último comunicado de expresión? Sí, en ese comunicado dirigido al gobierno de Estados Unidos, aparentemente no quiere mezclar una cosa con la otra, pero paralelamente en su primer Consejo de Ministros, este domingo, la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, creó una comisión de alto nivel para buscar la liberación de Maduro. Bien. Es decir, no es que haya desistido. De hecho, el gobierno está cerrando filas a esta hora Ujú. pidiendo la liberación de Maduro. Aparentemente este será un punto de discusión, de negociación de ahora en adelante entre el gobierno interino que se establece ahora en Venezuela o encargado y el gobierno de Estados Unidos. La Comisión de Alto Nivel para la Liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, anuncia Delcy Rodríguez
claro. sus propios canales de comunicación, estará presidida por Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, por el canciller Iván Gil, además por un ministro de comunicaciones llamado Freddy Ñáñez. En fin, no es que ellos vayan a dejar en el olvido a Maduro, como podría mal interpretarse porque no lo menciona en ese comunicado. Aparentemente lo que buscan es una distensión, y de hecho el propio embajador de Rusia en Venezuela, que también es un actor un poco de tras bastidores en esta historia, dijo, bueno, en su cuenta, que el canciller Sergei Lavrov habló con Delcy Rodríguez y dijo que las partes expresaron su postura sobre la necesidad de evitar una mayor escalada y encontrar una solución de la situación mediante el diálogo. Es decir, están en este caso los venezolanos ubicándose en la acera opuesta a Trump y enviando un mensaje de paz y de reconciliación que se antepone al de la violencia y la guerra. Esa es la primera interpretación que te podría dar sobre este nuevo comunicado. Omar, buen día. Entiendo que estás en Caracas. Lautaro Godoy te saluda. ¿Cómo es la situación actual de la capital? ¿Cómo la viste el fin de semana? ¿Hubo movilizaciones a favor de Maduro pidiendo el regreso, en contra, celebrando? Se habló mucho acá en Argentina de la supuesta celebración del pueblo venezolano y hasta parecía contradictorio por el ataque recibido. Sí, claro. La situación general en Venezuela es de relativa normalidad considerando los acontecimientos. El tráfico ha venido regresando poco a poco, hay que recordar que eran días de fin de año, ya los comercios están abriendo, especialmente los de alimentos, restaurantes, estaciones de servicio, de gasolina, esas cosas, y las personas que habían viajado por fin de año por las rutas del país están comenzando a regresar. Es un ambiente de calma y el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, llamó en un comunicado también, en una declaración pública este domingo, a que las personas retomen sus actividades cotidianas, económicas, laborales y educativas en estos próximos días. En cuanto a las manifestaciones, hubo algunas pequeñas en ciudades del país, organizadas por líderes chavistas, militares y civiles, para pedir la liberación de Maduro. Hubo concentraciones, hay que decir que no fueron masivas, pese a que el discurso oficial dice que sí. Y por el otro lado de la oposición, a nadie se le ocurre salir en Venezuela a expresarse sobre esta situación públicamente, porque correría riesgo de ir a prisión y ser considerado traidor a la patria, por lo menos terrorista, y terminar con 30 años de cárcel. Entonces la oposición en Venezuela, como ustedes saben, fue desmantelada, al menos en una actividad evidente. Sus líderes están prisioneros en el exilio o retirados de la actividad política justamente para evitar represalias. Hablando de la oposición, Omar, una de las cosas que dijo Donald Trump era que Corina Machado no tenía el respeto de su pueblo. ¿Coincidís con este concepto? Bueno, hablando de hechos concretos, María Corina Machado fue electa candidata presidencial en unas elecciones primarias a finales de 2023 por una abrumadora mayoría del 92% de los opositores votantes. Después, en 2024, encabezó una campaña electoral, como está inhabilitada políticamente, logró transferir ese apoyo a Edmundo González durante la campaña electoral del año 2024. Y es una presencia respetada dentro y fuera del país. Aparentemente hay cierto desconocimiento de Trump sobre la realidad política venezolana, más allá, inclusive del lado del chavismo, más allá de sus declaraciones rimbombásticas, ¿no? Por eso utilizar una palabra extraña, pero de hecho hay evidencias concretas de que María Corina Machado sí tiene una fuerza importante y un apoyo popular en Venezuela. En definitiva, bueno, un poco por todo lo que estás comentando, no hay señales de una pronta transición política, de una rendición del chavismo, ni nada por el estilo.
¿Qué vislumbras de cara al escenario de este próximo tiempo? Bueno, aquí lo que se vislumbra básicamente es una radicalización política del chavismo. No hay, en efecto, ninguna evidencia o señal de una transición porque el régimen chavista, que se define como popular, militar y policial, sigue a cargo de todas las instituciones. Es una corporación, domina todo el territorio venezolano, todos los gobiernos de los estados, todas las alcaldías, gobiernos municipales, toda la economía privada inclusive, de manera a través de aliados del régimen, y la economía del sector público, la industria petrolera. Nada de eso ha cambiado, ni aparentemente va a cambiar. En los últimos mensajes de los líderes del gobierno han enfatizado su demanda de que sea liberado Nicolás Maduro y de la defensa de la soberanía nacional y de la independencia como principios fundamentales de su gestión. Este ha sido un discurso que tiene 30 años. Entonces sería muy extraño que un sistema político como este tolerase de la noche a la mañana la tutoría de un gobierno extranjero o convertirse en un protectorado como Puerto Rico solamente porque Maduro fue detenido y llevado a Nueva York. ¿Y qué se dice, Omar, con respecto al operativo que posibilitó esta captura de Maduro, ¿no? Porque en tiempo atrás Venezuela había comprado y pactado con Rusia todo un sistema muy sofisticado de seguridad que fue vulnerado. En efecto, ese sistema costó unos 11.000 millones de dólares. Fue comprado por Hugo Chávez en la época de la bonanza petrolera como parte de un programa de armamento en Venezuela. El gobierno decía que el territorio era inexpugnable, y no solamente por esas baterías, sino también por la fuerza, los militares activos. Pues, el propio Maduro decía que tenía 8,5 millones de personas dispuestas a defenderlo si había algún ataque. Este ataque relámpago sobre objetivos específicos aterrorizó a mucha gente en la ciudad donde ocurrió. Fue sorpresivo, fue bastante, independientemente de las presiones o de las amenazas, cuando se concretó fue una sorpresa. Dejó 32 muertos confirmados por el gobierno de Cuba, porque eran ciudadanos cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, calificó esto como asesinatos a sangre fría de casi todo el equipo militar de seguridad de Maduro. Eso lo dijo Vladimir Padrino. Siempre son lamentables las bajas y siempre la guerra o la violencia es algo que uno tiene que condenar y lamentar. Es una situación que sorprendió, causó estupor en muchos venezolanos, pero en realidad no hay cifras oficiales del lado venezolano de las bajas civiles o militares, más allá de esas anunciadas por Cuba, que como ustedes saben, tiene un convenio de protección mutua con Venezuela y de asistencia política y militar. Se hablaba de 40 fallecimientos, de hecho, en total, ¿no? Teniendo en cuenta estos 32 cubanos. Exactamente. Según algunos medios chavistas, hubo víctimas civiles, especialmente en La Guaira, que es una ciudad portuaria que está como unos 40 kilómetros de Caracas. Omar, dos breves antes del cierre. Por un lado, si hay noticias de alguna detención de ciudadanos que salieron a celebrar la detención, la captura de Nicolás Maduro. Y por otro lado, ¿qué conoces sobre la versión que indica que Delcy Rodríguez no estaría en Venezuela, que estaría en el exterior? Algunos hablan de Rusia. No, bueno, ambas cosas son mentiras. Primero, en Venezuela nadie salió a las calles a celebrar nada. Eso ocurrió en ciudades en el exterior, inclusive Buenos Aires, y creo que en Mendoza también. Sobre Delcy Rodríguez, ya está en Caracas. Ayer dirigió su primer consejo de ministros, donde creó esa comisión para pedir la liberación de Maduro y además hizo sus primeros actos de gobierno como presidenta encargada. Pues ese consejo de ministros ocurrió ayer en el Palacio de Gobierno de Miraflores, que es la
la Casa Rosada de Venezuela, por así decirlo. Entonces, repetimos, en las calles de Venezuela no hubo festejos por la detención, por la captura de Nicolás Maduro. No, a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso. Perfecto. A contramano... Claro, de lo que ha pasado en los países Claro. limítrofes, en los países donde hay muchos venezolanos. Inclusive muchos venezolanos, cuando ocurría esto, estaban esperanzados de que el régimen chavista caía y manifestaron en televisión, canales internacionales, su intención de volver a Venezuela a reconstruir el país, pero con esto que nos estás comentando, Mar, se ve que viene para largo y que va a ser muy difícil el regreso, ¿no? Hay dos cosas que enfatizar. La primera, entre los actos de gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue puesto en plena vigencia un decreto de conmoción exterior que había sido firmado por Maduro. Ese decreto técnicamente declara que el país está en una guerra popular contra una agresión externa, suspende algunas garantías esenciales y autoriza movilizaciones expresas, confiscación de propiedades, de comunicaciones, de intervención de comunicaciones y otra serie de situaciones. Eso está en plena vigencia ahora. Otro punto fundamental a destacar, ya que mencionas el tema de la migración, es que la situación económica de Venezuela seguirá deteriorándose y los venezolanos, que como ustedes saben, protagonizamos la diáspora más importante en América en el último siglo por lo menos, seguirán teniendo razones para irse del país porque la economía sigue hundida. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha expresado que lo que ellos llaman como una administración o una presión del país en realidad va por el lado económico y han enfatizado que seguirán incautando buques petroleros que sean sancionados y que van buscando el colapso de la economía en los próximos meses. Esa es parte de las informaciones concretas. Como ustedes saben, estoy tratando de enfatizar hechos, no opiniones en este reporte. Perfecto. Omar, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto seguramente. Un abrazo grande. Saludos, mi Twitter @ Lugo, si quieren ahondar algunos textos que he enviado sobre eso. Saludos, buenos días. Perfecto, buenos días, Gracias, hasta pronto. Omar Lugo, corresponsal internacional en